En un futuro distante, el capitán Alejandro Torres se encontraba viajando por los confines más remotos del espacio, a bordo de su nave Sombra Estelar. Era un hombre audaz, conocido por su valentía y por su habilidad para escapar de los peores problemas. A pesar de los peligros, no temía enfrentarse a las amenazas del cosmos, especialmente a las temibles piratas alienígenas que frecuentemente asaltaban naves en esta región desconocida. Sin embargo, nunca imaginó que su encuentro con ella sería algo mucho más tentador. Una noche, mientras surcaba las estrellas, la alarma de su nave sonó. Un destello brillante apareció en su radar. Piratas, pensó inmediatamente. Sabía que debía estar preparado, pero lo que no anticipó fue el tipo de encuentro que tendría. En segundos, la sombra estelar fue rodeada por naves de apariencia aterradora, con una silueta de sombras que danzaban en la oscuridad del espacio. Cuando las puertas de la nave de los piratas se abrieron, una figura que parecía casi humana, pero con la piel de un tono azul vibrante, apareció en el umbral. Era alta, con una postura elegante y una mirada tan intensa que hacía que el capitán sintiera como si sus pies flotaran sobre el suelo. «Capitán Torres», dijo la mujer con una sonrisa que dejaba entrever un ligero toque de travesura en sus ojos. «No esperabas que fuéramos nosotros, ¿verdad?» Alejandro estaba completamente desconcertado. Aunque había escuchado historias sobre las famosas piratas alienígenas de la galaxia, nunca imaginó que una de ellas fuera tan fascinante. «¿Qué desean?», preguntó, intentando mantener su compostura mientras el corazón le latía con fuerza. «Lo que queremos es mucho más que tu carga», respondió ella, dando un paso hacia él. «Sabemos que un hombre como tú tiene algo mucho más valioso, su energía, su cuerpo, su pasión». En ese momento, Alejandro entendió que su destino no era el de un simple robo. Aquellas piratas, lejos de ser las crueles ladronas de historias galácticas, parecían tener intenciones mucho más lujuriosas y personales. La líder alienígena, cuya piel era de un azul profundo, se acercó con una lentitud que parecía hipnotizarlo. Sus ojos, de un verde luminoso, lo estudiaban como si estuviera analizando cada uno de sus pensamientos. «¿Te gustaría saber lo que realmente buscamos, capitán?», preguntó, su voz suave pero llena de una promesa peligrosa. Antes de que Alejandro pudiera responder, dos otras piratas, una con piel de tono púrpura y otra de un rojo brillante, entraron en la nave. Ambas lo rodearon, y Alejandro sintió como la atmósfera a su alrededor se volvía densa, casi eléctrica. «Nos han hablado de ti», dijo la pirata de piel roja. «De tu valentía, de tu tenacidad. Pero no es eso lo que nos interesa, ¿verdad, amiga?». La pirata de piel púrpura sonrió de manera cómplice, acercándose al capitán. Alejandro estaba atrapado, no solo por las naves que lo rodeaban, sino también por el magnetismo de estas mujeres, que se movían como si estuvieran danzando en una coreografía bien ensayada. Cada gesto, cada mirada, cada palabra tenía un doble significado. «No, no estoy aquí solo para robarte», dijo la líder alienígena, tomando suavemente el rostro de Alejandro entre sus manos. «Estoy aquí para explorar lo que te hace humano. Lo que te hace único». La pirata de piel roja, con una risa seductora, se acercó aún más. «Y no solo eso. Queremos saber cómo te entregas». El capitán se sintió como un prisionero en su propia nave, pero no era miedo lo que sentía. Era algo mucho más intrigante, algo que no había experimentado antes. Las piratas no buscaban sus riquezas ni su nave. Lo que querían era descubrir el deseo, la pasión de un humano, algo que ellas mismas nunca habían experimentado. «¿Qué queréis de mí?», preguntó Alejandro, su voz un susurro, mientras las tres piratas lo rodeaban. Cada una de ellas tenía una expresión ansiosa, no solo de codicia, sino de un deseo palpable. «Lo que queremos», comenzó la líder alienígena, acercando sus labios al oído de Alejandro, «es lo que no puedes encontrar en los libros de historia. Queremos lo que solo un hombre como tú puede ofrecer». Las otras dos piratas se acercaron por detrás, despojándose de sus armaduras y mostrando cuerpos esculpidos, cubiertos por vestimentas tan ligeras que dejaban poco a la imaginación. En ese momento, Alejandro entendió que este no era un robo cualquiera. Estaba a punto de ser parte de un juego mucho más profundo, uno en el que su humanidad se convertiría en el tesoro más valioso de todos. Pero el peligro no era la amenaza de la muerte,
sino la tentación irresistible de lo desconocido. La pirata de piel roja susurró en su cuello: hoy descubrirás lo que significa ser el único humano entre nosotras. Lo que significa ser nuestro. El capitán, sabiendo que no podía retroceder, pero también comprendiendo que lo que estaba por suceder cambiaría su vida para siempre, se preparó para enfrentar el juego de pasiones que las alienígenas habían comenzado. Y mientras las luces de la nave brillaban sobre ellos, el destino de Alejandro Torres quedó sellado entre las manos de estas audaces y lujuriosas piratas del espacio. Sin embargo, este solo era el comienzo de lo que prometía ser una travesía mucho más intensa y peligrosa. Mientras las piratas lo rodeaban, Alejandro sintió una mezcla de anticipación y nerviosismo recorrer su cuerpo. Las mujeres de piel exótica y ojos resplandecientes lo observaban con una intensidad que le hacía sentir vulnerable, pero a la vez profundamente deseado. Sus corazones latían a un ritmo acelerado, no solo por la adrenalina del encuentro, sino por la atracción palpable que fluía entre ellos. La pirata de piel azul, la líder, se acercó aún más. Sus dedos tocaron suavemente la piel de su cuello, deslizándose hacia abajo con una destreza que le provocó escalofríos. «Eres mucho más de lo que pensábamos, capitán», murmuró con voz grave, mientras sus labios se acercaban a los de él, pero sin llegar a besarlo. «Nos intrigaste desde el principio. No solo por tu valentía, sino por la intensidad de lo que eres. Lo que llevas dentro». Alejandro, atrapado entre la fascinación y la confusión, intentó hablar, pero las palabras se le escapaban. Estaba completamente fuera de su zona de confort. La pirata roja, con una mirada llena de promesas y una sonrisa ladina, le susurró al oído: «¿Sabes lo que es ser deseado por una mujer que no sabe qué esperar de ti? Ven, vamos a descubrirlo juntos». El capitán no pudo evitarlo. La tensión entre ellos era tan palpable que, sin pensarlo, se acercó para besarla. Pero justo en ese momento, la pirata de piel púrpura, que hasta entonces había permanecido en silencio, lo detuvo con una mano suave pero firme. «No tan rápido», dijo en un tono misterioso. «Primero, debemos explorar tu cuerpo, tu esencia. Queremos entender todo lo que eres. Queremos tocar lo que te hace humano, lo que te hace diferente de nosotras». Alejandro estaba confundido, pero también fascinado. Había sentido muchas cosas en su vida, pero nunca nada tan directo, tan intenso como la presencia de estas mujeres. Con una elegancia salvaje, la pirata de piel púrpura se acercó a él, pasando sus manos por su torso, observando con atención cómo reaccionaba su piel bajo el contacto. «Verás, nosotros no necesitamos robarte nada material. Lo que buscamos es lo que solo tú puedes dar», dijo con voz suave. La líder, aún tan cerca de él que su respiración parecía fundirse con la suya, asintió lentamente. «Es verdad», agregó. «Tu poder, tu energía. Eso es lo que buscamos. No queremos solo tu cuerpo, sino tu voluntad. Queremos ver cómo entregas todo lo que eres, por nosotras». A cada palabra, la atmósfera se volvía más cargada. Alejandro sentía como si estuviera atrapado entre dos mundos. El deseo, por un lado, una tentación que no podía negar. Y el miedo, por otro, a lo que este encuentro podría significar para él, para su humanidad. Pero no había marcha atrás. No podía negar lo que estaba sucediendo. Las piratas sabían lo que hacían. Cada uno de sus movimientos parecía diseñado para desarmarlo, para llevarlo a un lugar donde no pudiera pensar en nada más que en ellas, en el momento. La pirata roja, al ver su confusión, acercó su rostro al de él, y sin previo aviso, lo besó. Fue un beso que no solo le robó el aliento, sino que despertó algo mucho más profundo, algo primal en él. La pasión en ese beso era tan feroz que todo su cuerpo reaccionó instantáneamente, y al mismo tiempo, Alejandro se dio cuenta de lo que realmente buscaban. No solo deseaban su cuerpo. Querían su alma, su entrega total. Y sin embargo, mientras las tres mujeres lo rodeaban, no podía evitar sentirse completamente cautivado por su presencia. Cada toque, cada palabra, era como una ola que lo arrastraba más profundamente en su mundo. La pirata de piel azul, que hasta entonces había sido la líder y la observadora, dio un paso hacia él. «Hay más que esto, capitán», dijo con una sonrisa traviesa.
Nosotras no solo jugamos con el deseo. Jugamos con lo desconocido. Jugamos con lo que nos hace únicas, lo que te hace único. Y tú, querido humano, eres una pieza crucial en este juego. La tensión en la nave alcanzaba un punto crítico. La atmósfera, cargada de electricidad y deseo, creaba una sensación de opresión, pero también de éxtasis. Cada palabra, cada gesto, estaba diseñado para desarmarlo. Pero Alejandro no sabía si debía rendirse o luchar. Se sentía como si estuviera a punto de caer en un abismo profundo e inexplorado, uno que lo arrastraría a un viaje sin retorno. «Deja que te mostremos lo que es verdaderamente el placer, capitán», dijo la pirata de piel roja, con una risa suave pero segura de sí misma. Lo que es entregarse sin reservas. Sin pensarlo, Alejandro se rindió a la presión de la situación, dejándose llevar por la intensidad del momento. Sabía que, de alguna manera, este encuentro con las piratas alienígenas iba a cambiarlo para siempre. Pero lo que no sabía, era cuánto de sí mismo estaba dispuesto a entregar en el proceso. El juego había comenzado, y ya no había vuelta atrás. El capitán Alejandro, sumido en el torbellino de deseos y emociones contradictorias, se permitió fluir con la corriente de lo desconocido. La nave parecía haberse convertido en un espacio atemporal, donde las leyes de la lógica y la razón ya no tenían cabida. Las piratas alienígenas lo rodeaban como si fueran las guardianas de un misterio ancestral, y él, ahora, era su exploración más profunda. La pirata de piel azul, cuya presencia siempre parecía la más dominante, extendió una mano hacia él, indicándole que se acercara. Alejandro no sabía si aún tenía control sobre sus acciones, pero algo en sus ojos, algo en la manera en que la líder lo miraba, lo empujaba a seguir sus indicaciones. «Nos gustaría conocerte mejor, capitán», dijo con una suavidad que contrastaba con su imponente postura. «No solo en el sentido físico, sino en todo lo que te hace ser lo que eres. Queremos entender el corazón de un humano, lo que te mueve, lo que te hace sentir». A su alrededor, la pirata roja y la púrpura se movían con gracia, no solo exhibiendo una belleza inhumana, sino también una seducción que parecía tener un poder casi hipnótico. Ambas se acercaron lentamente, pero no intentaron tocarlo de inmediato. En su lugar, comenzaron a susurrar entre ellas, como si compartieran algún tipo de lenguaje secreto que solo ellas entendían. Alejandro, aún desconcertado, miraba a cada una, buscando una salida, una señal de que este encuentro tenía algún propósito que iba más allá de lo que parecía ser un juego de deseos. Pero en lo más profundo de su ser, algo le decía que lo que estaba viviendo era mucho más que un simple encuentro con piratas espaciales. Era una prueba de algo más grande. Algo que iba más allá de la pasión física y tocaba las fibras más profundas de su humanidad. «¿Qué quieren de mí?», preguntó, su voz apenas un susurro, incapaz de ocultar la mezcla de ansiedad y curiosidad que sentía. La pirata azul sonrió de manera enigmática y, antes de responder, acercó sus labios a los de Alejandro, pero esta vez no era para besarle. Era para inhalar profundamente su esencia, como si tratara de entender la fragancia única que emanaba de él. «Lo que queremos, es todo lo que eres», dijo finalmente. «Cada sentimiento, cada impulso. Queremos explorar cada rincón de tu ser, cada sombra que ocultas. Queremos ser testigos de lo que hace a un humano tan fascinante». Las palabras de la pirata reverberaron en su mente. No eran solo palabras vacías, sino una promesa de algo que él no podía comprender por completo. De repente, las piratas no solo parecían interesarse por él como un objeto de deseo, sino como un enigma, un misterio que necesitaban desentrañar. Alejandro se sintió atrapado en un torbellino emocional. Cada mirada, cada toque de las alienígenas, lo empujaba más y más cerca de un abismo en el que sus propios límites y deseos se desdibujaban. Se sentía como si estuviera flotando en una galaxia desconocida, donde las reglas del tiempo y del espacio se diluían. La pirata de piel roja, que hasta ese momento había estado observando con una sonrisa divertida, se acercó finalmente a él, tocando su rostro con una suavidad inesperada. «No se trata solo de lo que nosotras deseamos, capitán», susurró. «Se trata de lo que tú estás dispuesto a ofrecernos. ¿Estás dispuesto a entregarte completamente? ¿A no retener nada, ni tus miedos ni tus deseos más oscuros?»
Su pregunta era tan profunda que Alejandro no supo cómo responder. En sus ojos brillaba una mezcla de desafío y curiosidad, como si quisiera desvelar los secretos más íntimos de su alma. Y, sin embargo, Alejandro sabía que, aunque las piratas alienígenas deseaban su cuerpo, había algo mucho más complejo en juego. Lo que realmente querían era explorar los límites del ser humano, conocerlo en su forma más pura. Estoy aquí para que me conozcan, capitán, intervino la pirata de piel púrpura, su voz cálida pero autoritaria. Nosotras hemos existido por milenios, y hemos visto innumerables formas de vida, pero jamás algo tan fascinante como la humanidad. Queremos entender por qué te entregas, por qué tienes miedo, por qué amas. Queremos ver hasta dónde puedes llegar. Alejandro no podía resistirse más. El calor de sus palabras lo envolvía, y sus propios sentimientos comenzaban a confundirse con el deseo de saber más sobre ellas, sobre lo que las impulsaba, sobre su propia humanidad. No solo deseaba entenderlas a ellas, sino también entenderse a sí mismo en este extraño y sensual juego que se había desatado entre ellos. Las tres piratas lo rodearon ahora, como si estuvieran formándoles una burbuja de intimidad, pero también de poder. Alejandro, que había estado a punto de rendirse por completo, se dio cuenta de algo: este encuentro no solo sería sobre pasión y deseo, sino sobre una transformación. Estamos a punto de comenzar algo mucho más profundo, dijo la líder alienígena, su voz tranquila pero llena de autoridad. Y tú, capitán, serás nuestra guía, nuestra inspiración. Mientras las luces de la nave titilaban suavemente alrededor de ellos, Alejandro cerró los ojos, entregándose a la corriente del momento, consciente de que lo que venía a continuación no sería solo un juego. Sería un viaje sin retorno. Y aún no sabía si estaría preparado para lo que deparaba el futuro. El misterio de las piratas alienígenas, el deseo insaciable que sentían por él, y el poder que tenía sobre ellas era algo que apenas comenzaba a comprender. Y mientras las sombras del espacio se cernían sobre ellos, el capitán Torres supo que este era solo el comienzo de un viaje más grande de lo que jamás había imaginado. Alejandro respiró profundamente, su mente un torbellino de pensamientos contradictorios mientras las tres piratas continuaban su danza alrededor de él. Cada uno de sus movimientos parecía estar diseñado para desarmarlo, para desvelar las capas de su ser que nunca antes había mostrado a nadie. Sentía que estaba en un lugar donde los límites entre el placer y el miedo, entre lo humano y lo alienígena, se desvanecían. La pirata azul, la líder, fue la primera en dar un paso hacia él, colocándose a su lado y dejando que su cuerpo casi se pegara al de él, pero sin tocarlo completamente. La proximidad era suficiente para que Alejandro sintiera la tensión en el aire, un magnetismo invisible que lo atraía a ella como un imán. No estás solo en esto, dijo en voz baja, apenas un susurro que solo él podía escuchar. Nosotras también sentimos curiosidad, capitán. Pero más allá del deseo físico, hay algo en ti que queremos entender. Las palabras de la pirata azul flotaron en el aire, y Alejandro no pudo evitar preguntar, ¿qué es lo que quieren entender exactamente? Ella sonrió, un gesto enigmático que desbordaba misterio. Queremos entender tu naturaleza. ¿Qué te hace humano? ¿Qué te impulsa, qué temes, qué amas? Todo lo que eres, porque lo que somos es el reflejo de lo que vemos en los demás. La pirata roja, que había estado observando en silencio, dio un paso al frente y tocó suavemente su pecho con la punta de sus dedos, como si quisiera sentir cada latido de su corazón. Los humanos son tan complejos. Tienen tantas emociones, tantas capas de sí mismos. Nosotras hemos viajado por galaxias enteras, y nunca hemos encontrado una especie como la tuya. Nos atraes, nos fascinamos con lo que eres. Y queremos ver hasta dónde podemos llegar. Alejandro sintió como el calor de su contacto lo envolvía, pero había algo más. Una sensación de poder y vulnerabilidad que lo invadió. Era como si él también estuviera siendo despojado de sus propios límites, como si cada palabra, cada mirada, lo estuviera empujando a un lugar que no podía controlar. La pirata púrpura, más callada y observadora, dio un paso atrás y levantó una mano, indicando a las otras que se apartaran ligeramente. Es cierto, dijo suavemente, pero hay algo más que debemos decirte, capitán. Lo que nos atrae no es solo lo que eres en tu cuerpo, sino lo que eres en tu espíritu. Y aunque aún no lo sabes, tú tienes algo que nosotras necesitamos.
La tensión aumentó, y Alejandro sintió una sensación extraña de inquietud y fascinación a la vez. ¿Qué querían de él? ¿Qué era eso que no podía entender? No lo sabía, pero algo en su interior le decía que este encuentro iba a cambiarlo de manera irreversible. La pirata azul volvió a acercarse y lo miró fijamente a los ojos. No solo queremos tu cuerpo, Alejandro. Queremos tu esencia. Queremos saber qué es lo que te hace humano, lo que te da poder. Y no nos detendremos hasta comprenderlo. La atmósfera se volvió aún más densa, cargada de deseo y misterio. Alejandro sintió cómo las piratas alienígenas lo rodeaban, cada una buscando algo en él, algo más allá de lo físico, algo más allá de lo que sus cuerpos podían ofrecer. Estaba en un punto de no retorno, una encrucijada en la que la pasión y el misterio se entrelazaban en una mezcla peligrosa y seductora. Lo que pedís es un sacrificio, dijo finalmente Alejandro, con voz baja, consciente de lo que acababa de pronunciar. No sé si estoy dispuesto a darlo. La pirata roja lo miró intensamente, su mirada fiera pero llena de comprensión. No estamos pidiendo un sacrificio, capitán. Estamos pidiendo una entrega. Una entrega que va más allá de lo físico. Queremos todo de ti, pero solo si estás dispuesto a darnos lo que hay en lo más profundo de tu ser. Alejandro, atrapado en sus ojos, sintió una oleada de emociones conflictivas. A pesar de su confusión, había algo en sus palabras que lo llamaba. Era como si ellas supieran algo que él aún no comprendía, algo que solo podría descubrir al permitirles entrar en su alma. La pirata púrpura, que hasta entonces había sido la más silenciosa, sonrió suavemente. Lo que temes es perderte, capitán. Pero te aseguro que lo que estamos ofreciendo no es una pérdida. Es una revelación. En ese instante, Alejandro sintió un cambio profundo en su interior. Una parte de él quería resistirse, quería detener todo y salir corriendo, pero había otra parte, una más profunda, que sentía una fascinación irresistible por las piratas, por lo que representaban, por lo que podían mostrarle sobre sí mismo. ¿Qué pasa si no puedo darles lo que buscan?, preguntó, sintiendo la vulnerabilidad en sus palabras. Entonces, nos adaptaremos, respondió la pirata azul con una sonrisa enigmática. Porque lo que más deseamos, Alejandro, es tu voluntad. Tu deseo de explorar lo desconocido, de perderte en lo que nunca habías imaginado. Porque en este universo, no hay nada más poderoso que el deseo de descubrir. Con esas palabras, las tres piratas comenzaron a moverse más cerca, cada una acercándose a él con un aire de certeza y deseo, dispuestas a llevarlo a un lugar donde no había reglas, solo un viaje hacia lo desconocido. El capitán ya no sabía si era un prisionero de sus propios deseos o un participante activo en un juego mucho más grande. Lo único que sabía con certeza era que este viaje apenas comenzaba, y las piratas alienígenas tenían la llave para abrir puertas que él jamás había imaginado. El deseo, el misterio, la conexión, todo estaba a punto de desbordarse, y Alejandro se encontró preguntándose qué tan lejos estaría dispuesto a llegar en este juego de pasiones y secretos. El aire a su alrededor parecía cargado de una energía palpable, como si la nave misma respirara junto con ellos. Las piratas alienígenas, ahora más cercanas que nunca, comenzaban a rodearlo por completo, cada una transmitiendo una sensación de poder y deseo, como si lo atraparan en una red invisible de emociones y pasiones. Alejandro, aunque aún confundido y vulnerable, sentía como algo dentro de él comenzaba a ceder, a dejarse llevar por las corrientes del deseo y la curiosidad. La pirata azul, que había sido la más intrigante de todas, se inclinó hacia él con una gracia que parecía desafiar las leyes de la física. Su aliento cálido tocó su cuello, y Alejandro sintió una oleada de sensaciones que no sabía si provenían de ella o de su propio cuerpo, como si se fundieran en una sola entidad. No tienes que tener miedo, susurró suavemente. Lo que buscamos no es tu cuerpo, sino tu alma. Queremos conocer lo que te hace ser quien eres, lo que te mueve, lo que te hace humano. Alejandro tragó saliva, su corazón latiendo fuerte en su pecho. Sabía que sus palabras no eran solo una seducción superficial, que había algo más profundo detrás de ellas. Pero, ¿qué era eso? ¿Qué buscaban en él exactamente? En su mente, todo se mezclaba con la sensación de estar perdiéndose en un abismo de incertidumbre y deseo. La pirata roja, más audaz,
tomó su rostro entre sus manos con una suavidad desconcertante y lo obligó a mirarla a los ojos. «Te necesitamos, capitán», dijo con una voz profunda, casi reverente. «No es solo tu cuerpo lo que deseamos, es lo que eres en tu totalidad. Cada rincón de tu ser, cada impulso, cada emoción, porque lo que tenemos contigo es algo que no podemos hallar en ningún otro lugar del universo». Sus palabras fueron como una llamada de lo más profundo, una invitación a un viaje que iba más allá de lo físico. Alejandro sintió cómo su alma respondía a esa llamada, una sensación extraña y placentera que lo llenaba de incertidumbre pero también de un deseo irrefrenable por descubrir qué significaba realmente todo esto. «¿Y si no soy lo que buscan?», murmuró, su voz quebrada por la tensión. «¿Y si no puedo darles lo que necesitan?». La pirata púrpura, que hasta entonces había estado observando en silencio, dio un paso hacia él, su mirada penetrante. «No se trata de lo que puedas o no puedas dar, capitán», dijo con una calma envidiable. «Se trata de lo que podemos descubrir juntos. Lo que nosotras vemos en ti, no es algo que puedas definir con simples palabras. Pero es lo que hará que todo esto valga la pena». Las tres piratas lo miraban ahora con una intensidad que parecía atravesarlo, como si pudieran ver más allá de su carne y llegar a su esencia misma. Alejandro, por un momento, se sintió completamente desnudo, no solo físicamente, sino en todos los aspectos más profundos de su ser. Era como si todo lo que había sido, todo lo que había conocido, estuviera en juego, y ahora, por primera vez, se encontraba frente a una prueba que no sabía si podría superar. La pirata azul acercó sus labios a su oído, y con una voz baja y cargada de promesas, susurró: «Lo que te pedimos, capitán, no es sacrificio, sino revelación. Queremos que nos muestres quién eres cuando ya no hay barreras, cuando no hay miedo. Queremos explorar contigo, no solo en lo físico, sino en lo más profundo de tu ser. Porque sabes que, aunque no lo admitas, tú también tienes curiosidad por descubrirnos». Sus palabras calaron hondo en su interior. Era cierto. Aunque la idea de estar con ellas lo asustaba, también lo atraía de una manera que no podía comprender completamente. Quería ver más allá de la superficie, quería saber qué era lo que ellas veían en él, qué querían de él. Y, por un instante, lo que temía ya no parecía tan relevante. La pirata roja, al notar el cambio en su expresión, sonrió de manera cómplice. «Sabemos lo que piensas», dijo. «Sabemos que tienes miedo. Pero no tienes por qué temer, capitán. Lo que haremos, lo haremos juntos. No te estamos pidiendo que te entregues sin más. Te estamos pidiendo que te dejes llevar, que nos permitas llevarte hacia donde nunca pensaste que llegarías». Alejandro, sin saber exactamente qué lo impulsaba, asintió lentamente. A pesar de la confusión y el temor que sentía, algo en él sabía que este momento marcaría un antes y un después. No solo estaba siendo atraído por su sensualidad, sino por algo más profundo, algo que no podía explicarse en palabras. La pirata púrpura, al ver su consentimiento, hizo un gesto a las demás, y las tres comenzaron a moverse hacia él, no con urgencia, sino con una calma que solo aumentaba la intensidad de la situación. Su presencia era poderosa, casi hipnótica, y Alejandro ya no podía pensar con claridad. El deseo y la necesidad de entender lo que sucedía se entrelazaban, haciendo que todo pareciera un sueño del que no quería despertar. «Prepárate, capitán», dijo la pirata azul, acariciando su mejilla con suavidad. «Porque lo que está por venir cambiará tu vida para siempre. Y en este viaje, tú serás nuestro guía». El capitán no pudo evitar sentirse nervioso, pero también una extraña sensación de emoción le recorrió la piel. Estaba a punto de entrar en un territorio inexplorado, donde no solo se desatarían pasiones, sino secretos que ni él mismo sabía que tenía. Lo único que sabía con certeza es que, en este preciso momento, su destino estaba entrelazado con el de estas piratas alienígenas, y ya no había marcha atrás. La tensión en el aire era palpable, cada uno de sus sentidos al borde de un colapso total. Las piratas alienígenas, con sus ojos brillando de una forma casi hipnótica, se acercaron a él con una certeza que no dejaba lugar a dudas. Alejandro, sintiendo que todo lo que había conocido hasta ahora se desvanecía, se rindió finalmente a esa sensación de entrega y vulnerabilidad. La pirata azul fue la primera en tomar la delantera,
Su cuerpo se movió con una suavidad impresionante mientras su rostro se acercaba al suyo, sus labios rozando los de él con una delicadeza que contrastaba con la intensidad del momento. «Te hemos esperado, capitán», susurró, su aliento cálido sobre su piel. «Ahora, es tu turno». Alejandro, atrapado por la fuerza de su presencia, cerró los ojos y permitió que la ola de sensaciones lo envolviera. No sabía exactamente qué lo había llevado a este punto, pero ya no importaba. Las piratas, con su sensualidad y misterio, lo habían arrastrado a un lugar donde la humanidad y lo alienígena se fusionaban, creando una experiencia única y arrolladora. Las manos de la pirata roja se deslizaron por su torso, despojándolo de las últimas barreras que aún mantenía. La suavidad de sus toques lo hizo temblar, pero también despertó una sensación de deseo que nunca había experimentado. «No te preocupes, capitán», dijo ella con una sonrisa enigmática. «No es solo tu cuerpo lo que queremos. Es tu espíritu. Y lo vamos a explorar, cada rincón de él». La pirata púrpura, observando la escena con una mirada profunda y casi devoradora, dio un paso al frente y tocó suavemente el rostro de Alejandro, como si quisiera asegurarse de que no se escapara de lo que estaba a punto de suceder. «Nosotras, como tú, tenemos secretos. Y juntos, los desvelaremos». Alejandro respiró hondo, sus manos temblorosas buscando algo en que aferrarse. Cada palabra, cada gesto de las piratas alienígenas lo dejaba más atrapado en su red. Sabía que no había vuelta atrás. Estaba demasiado lejos, demasiado perdido en ellas, y tal vez, solo tal vez, eso era lo que había estado buscando todo este tiempo. El contacto entre ellos se intensificó. No era solo físico, había algo más profundo, algo que lo desbordaba, lo arrastraba a un mundo que nunca había imaginado. Las piratas no eran solo seres de deseo, eran portadoras de una comprensión que parecía ir más allá de la comprensión humana. Les estaba dando más que su cuerpo, les estaba entregando partes de sí mismo que ni siquiera sabía que existían. La pirata azul, con su mirada intensa, lo besó nuevamente, esta vez con más fuerza, como si quisiera marcar su territorio, como si estuviera reclamando algo mucho más grande que un simple encuentro. «Ahora», murmuró entre sus labios, «tú también entenderás lo que significa ser parte de nosotras». Y así, mientras las estrellas brillaban por encima de ellos y el rugido de la nave resonaba en sus oídos, Alejandro comprendió que este era solo el principio. El comienzo de una travesía que lo llevaría más allá de lo que jamás había soñado, más allá de lo que había sido o creído ser. Porque con ellas, no solo descubriría lo que era ser humano, también descubriría lo que significaba ser algo más. Algo mucho más profundo, más misterioso. Algo que solo las estrellas podrían explicar. Pero eso, como todo lo demás, quedaba por descubrir.